Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de formación en línea de la Universidad Evangélica de El Salvador en conjunto con ECO 2030 UES. Recordarles que pueden participar escribiendo sus preguntas en el chat y también les pedimos que enciendan su video y apaguen su micrófono y sobre todo puedan aprender con nosotros y nosotras. Es importante estos temas de formación ya que tienen mucho que ver con lo que desarrollamos desde el ambiente universitario y donde nos desenvolvemos. En ese sentido, en esta oportunidad hemos traído desde Ecuador a una ponente. Su nombre es Priscila Alejandra Moreno Pazmiño, ya está con nosotros. Para las personas que van ingresando, les recuerdo que puedan apagar su micrófono y puedan encender su video para verles. Mencionar nuevamente rápidamente el perfil de Priscila y luego les dejo con ella. Priscila es ecuatoriana, cuenta con estudios en relaciones internacionales y ciencia política, jurisprudencia por la Universidad San Francisco de Quito. Ha realizado diversos diplomados, entre ellos los más relevantes en Israel y también en Madrid, España. Ha sido nominada y ganadora del Premio Internacional Victor Award en la categoría Líder Juvenil Emergente 2016 por la Academia Washington de Políticas, Artes y Ciencias y del Premio Mujer Iberoamericana 2018 por la Red de Mujeres Iberoamericanas. Tiene experiencia elaborando en ONGs y en el sector público y ha trabajado con proyectos relacionados al cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030 con varias agencias de Naciones Unidas y con la Organización de los Estados Americanos. Fue organizadora de la Conferencia Local de Juventud de Naciones Unidas sobre Cambio Climático Ecuador 2019 y cofundadora de la Asociación de Jóvenes por la Sustentabilidad Tandarí, que trabaja en conjunto con la Vicepresidencia del Ecuador y varios ministerios coordinadores. Priscila ha participado en la construcción de declaraciones y procesos en materia de juventud en eventos internacionales como la Cumbre de las Américas en Panamá 2015 y la Cumbre de las Américas octava en Perú 2018. También la Conferencia Mundial de Juventud de Naciones sobre Cambio Climático COI 15 y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP 25, llevado a cabo en 2019 en Madrid, España, entre otros eventos de Naciones Unidas y Secretarías de Juventudes de la región. Es miembro del equipo internacional de organizadores de conferencias de juventud sobre cambio climático en Latinoamérica. Ha sido ponente en universidades, ONGs y eventos dentro y fuera del país. Actualmente fundó y dirige el programa Disruptive Women. Así que sin más, les doy la bienvenida a todos y todas y les dejo con Priscila. Gracias, John. Hola a todos. Bueno, un abrazo grande a todos desde Ecuador y en primer lugar quiero pedirles disculpas por la demora. Tuve un inconveniente con la computadora, un problema técnico, pero bueno, ya estamos aquí. Quiero agradecerles a todos por su tiempo en conectarse en una tarde de sábado, que por más que sea cuarentena, yo sé que es sábado, así que quiero agradecerles por su tiempo y bueno, vamos a hacer que sea un espacio muy enriquecedor para todos, siéndose en la libertad de hacer preguntas en cualquier momento durante la exposición. Podemos utilizar el mecanismo de Zoom, entonces cuando tengan una pregunta alzan la mano y vamos ahí conversándolo. Igual quería pedirles que si tal vez quieren como que ampliar alguno de los temas, podemos dejarlo esa parte para el final y bueno, ahí lo vamos conversando. No sé si Blanqui, tú proyectas la presentación o yo comparto pantalla, no sé si me confirman eso. Ahorita confirmo, permítame. Ahorita ya la tengo aquí preparada. Sí. Chévere. Bueno, les cuento que estaba planificando hacer una dinámica de integración para todos nosotros, pero bueno, estamos un grupo bastante grande, entonces nos tardaríamos mucho, pero al final vamos a hacer un par de ejercicios que les va a gustar mucho. Pero mientras tanto les hago una pregunta que quiero que la vayan pensando y me la contesten al final los que se sientan libres de compartirlo, o bueno, podemos hacerlo por el chat también. La pregunta es, después de la cuarentena, las cosas van a cambiar, ¿no? El mundo no va a ser el mismo, las situaciones no van a ser las mismas, y vamos a ver, por ejemplo, cómo el tema del cambio climático, todo el tema de los ODS, todo se va a alterar o se está alterando ya por la pandemia.
quiero que me cuenten ustedes cómo creen o cómo conciben su vida después de la pandemia. Quiero que piensen en esto mientras vamos avanzando en la presentación, porque realmente va a ser un antes y un después, ¿no? Luego de estos meses. Y vamos a hablar un poco en este día sobre varias cosas. John me ha contado que, bueno, han tenido un tipo de capacitación un poco sobre el tema de los ODS. Entonces, queríamos hablar de algunas cosas que me parece que son muy importantes en general para todos los jóvenes, como ahorita veo en la pantalla la mayoría de, si no el 100% de los que están en la conferencia ahorita son jóvenes, somos jóvenes, y bueno, realmente queríamos que sea un tema que sirva mucho, ¿no? Entonces, el tema de hoy se titula Cambio climático y COVID-19, el futuro de la lucha climática. Entonces, he dividido la presentación en 3 partes, básicamente. La primera tiene que ver un poco con contarles de dónde nacen los ODS, de dónde nacen, bueno, los ODM primero, luego los ODS. Luego, ¿cuál es la perspectiva de los jóvenes con respecto a la pandemia? O sea, ¿qué retos nos ha traído a nosotros como jóvenes la pandemia? Y luego, la parte final, vamos a ver cómo el mundo está cambiando también en relación a los objetivos que tienen que ver con el cambio climático, con la acción por el clima. Entonces, vamos a ver estos 3 enfoques de una forma dinámica. Entonces, Priscila, sí, Priscila, he tenido algunos problemitas aquí técnicos. Si gusta, tú la tienes ahí a la mano. Sí. Para que la puedas convertir. Muchas gracias, pues. Chévere. Gracias. A ver, entonces, creo que necesito la aprobación de ustedes para compartir. Sí, creo que, me pide que necesito la aprobación de, bueno, creo que ahí ya, ¿no es cierto? Ustedes que ven mi pantalla ahí. ¿Están viendo mi pantalla? No, ahorita sí no puedo. Ya, ahorita me dice que tengo que tener su permiso para compartir, no sé cómo. John, vos tenés que darle el acceso. Ajá, dale el acceso. Está en las configuraciones de compartir pantalla, viejo. Si no recuerdo mal, hay una pestaña y ahí tenés que... Excelente. Hoy sí pueden. Ah, sí, creo que ya. Ahí sí. Chivo. Bueno, entonces ahí la están viendo, ¿no? Sí, hoy sí se ve. Ya, chévere. Bueno, chicos, entonces vamos a conversar un poco. Quiero que me cuente alguien de quienes están en la conferencia. Como les había dicho, la charla se titula Cambio climático y COVID-19, el futuro de la lucha climática. Y vamos a empezar un poco hablando por de dónde nace el tema de los ODS. Entonces, bueno, las Naciones Unidas, ustedes saben, es un organismo internacional. Es un organismo internacional que trabaja en varios ejes y justamente los últimos 20 años ha estado trabajando mucho en el tema de la Agenda 2030. Entonces, previo a los ODS están los ODM. ¿Quién me dice qué son los ODM? No todos a la vez, porque ustedes saben que hay mucho tráfico, entonces en el Zoom es que todos opinan. Bueno, yo lo que tengo entendido, pero me voy a poner la cámara, lo siento. Yo lo que tengo entendido es que, o sea, ODM, Objetivos del Milenio, o de Desarrollo del Milenio, no me acuerdo, que se planearon para el inicio de los años, o sea, del milenio, ¿verdad? 2000. Entonces iban desde 2000 hasta 2010. Se plantearon creo que 7 objetivos en ese entonces y la evolución fue de 7 o de 8 a 17, creo. Eso es lo que tengo entendido. Y para llegar a ellos se hicieron un montón de conferencias. Sí, muy bien, Regina. Bueno, eran 8 de hecho los ODM y previo a esto hubo una serie de conferencias, como bien lo decías. Todo comienza en 1990. Bueno, seguramente algunos de los que están aquí ya habrán nacido para esa época, con algunas conferencias globales. En 1992 se da un hito que es súper importante en la historia de los ODM y de los ODS, que es la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Luego en el 2000 se da la primera cumbre del milenio y en el 2005 la primera cumbre mundial. Hasta que en el 2010 por fin se da la cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, en esta conferencia se comienza a delinear un poco qué es lo que querían en general como articular con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 8, y que tenía que ver un poco con esas metas comunes que todos los países tenían y que querían combatir o que querían darle solución.
Ya en el 2012, con la conferencia de Río +20, se los pule estos objetivos y se dan cuenta que, por ejemplo, el tema de los ODM no necesariamente fue como lo más adecuado. Entonces, a partir del 2015, lo que se hace es que los ODM se transforman. Bueno, ese tiempo se trabajó mucho en eso, y a partir del 2015 se lanza en la cumbre de desarrollo sostenible, se lanza la Agenda de Desarrollo Sostenible. Entonces pasan de ser los objetivos de desarrollo del milenio a ser los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, que en el 2015, como se venció básicamente el plazo para alcanzar los 8 ODM, que habían comenzado en el 2000. O sea, recordemos que en 1990 comienzan todas estas conversaciones y las cumbres. En el 2000 se establecen los ODM, y en el 2015 se ve si es que se cumplieron o no, y realmente se dan cuenta que realmente no se habían cumplido los ODM. Entonces, en el 2015 se desarrolla en general como que una nueva agenda, y se lanza la nueva agenda, que es la de los ODS. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los ODM, que eran 8, como lo había dicho Regina. El primero, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre, educación básica para todos. Y aquí les voy a pedir que presten atención a los ODM, que vamos a luego a comparar con los ODS, ¿ya? Entonces, bueno, aquí, como les decía, erradicar la pobreza, educación básica para todos, igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud en la maternidad, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sano y seguro, y lograr una sociedad global para el desarrollo. ¿Alguien me dice si en la lista de los ODS actual hay algún ODS en particular que hable sobre la igualdad de oportunidades para el hombre? De lo que ustedes habían visto en la última conferencia, igual que John me había comentado. Porque para la mujer sabemos que hay uno, ¿no es cierto? ¿Para el hombre hay alguno? ¿No? A ver, alguien escribió en el chat. Cristian Robles dice de que para el hombre no. Ariana Valentina dice que el de lograr igualdad de género. Sí, muy bien, Cristian, y muy bien, Ariana. En la agenda de los ODS, el número 5 tiene que ver con igualdad de género, que por lo general se ancla mucho al tema de mujeres, ¿no? Pero no hay ninguno en particular que diga así expresamente igualdad de oportunidades para el hombre, porque realmente no hay. Entonces, ese tipo de ODS se cambió al marco de los ODM. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo un poco el marco. Entonces, hay algunas cosas que se tuvo que cambiar en la agenda de los ODS, porque no eran como aciertos en cuanto a lo de los ODM. Denme un segundito, Oye. Ya, a ver, espérenme, creo que se pasó a la pantalla, y ahí está. Entonces, el tema es que había algunas cosas que corregir con respecto a los ODM, ¿no? Y nos dimos cuenta, por ejemplo, en lo que pasaba aquí en Ecuador, que si estaba construido ya a un nivel macro en Naciones Unidas, la agenda estaba mal construida. Cuando se llegaba a nivel interno en los países, por ejemplo, esto hacía que sea imposible implementarlo. O sea, por ejemplo, a nivel nacional en política pública no era tan fácil hacerlo, porque estaba muy complicada en cuanto a la implementación. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas cosas que se cambiaron, ¿no? Por ejemplo, se hizo mucho más simple la agenda de desarrollo 2030, la de los ODS es mucho más simple. Se hizo una agenda asimétrica. Entonces, eso también le dio como que otro toque a la agenda 2030. Hay una limitada, o sea, mejor dicho, estas eran cosas que estaban como, o sea, que no eran cosas positivas de los ODM y que se cambió. Entonces, por ejemplo, la agenda de los 2030 es una agenda horizontal, o sea, es una agenda en la que todos los ODS están interconectados y en la que no hay esta simetría que había con los ODM, que eran que unos estaban sobre otros. Igual, como les decía, la agenda de los ODM era un poco más compleja, en cambio la de las ODS es más simple. La de los ODM estaba limitada en participación social, en cambio la de los ODS permite una mayor ampliación de la participación de los ciudadanos. Y algo que tenía como que muy mal la de los ODM es que no había un énfasis en desarrollo sostenible. O sea, eso era como que algo realmente que era muy carente esta agenda. Y también no había elementos de consulta y rendición de cuentas. Entonces, todo esto se cambia con la Agenda 2030. Entonces, la Agenda 2030
se lanza en este tiempo que les digo, hasta el 2030, que es el tiempo, o sea, estamos a menos de 10 años de supuestamente cumplir con esta agenda, ¿no? Ya desde el año en que se lanzó, que es el año 2016, desde que se comenzó a ejecutar, deberíamos haber ya alcanzado la mayoría de los objetivos, sin embargo, todavía estamos por la mitad. Entonces, aquí les voy a leer un texto del ex secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que decía: quiero que este sea el proceso global de desarrollo más inclusivo que el mundo jamás haya visto. Después de todo, el desarrollo tiene que ver con las personas, la gente debe dirigirlo, sus aspiraciones y ambiciones deben dar forma a nuestras políticas y objetivos. Entonces, este es un poco el contexto que tiene la ONU con esto, ¿no? O sea, ellos realmente se articularon, y no digo solamente ellos como Naciones Unidas, sino que fue un proceso articulado de muchísimas personas, de revisión por parte de Naciones Unidas, de expertos de los estados, para articular un proceso en el que realmente se responda a lo que el mundo necesita. Entonces, después de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, se articula la Agenda de Naciones Unidas, y aquí tenemos un cambio, ¿no? Perdón, chicos, ya, ahí sí. Entonces, les decía que ahí se da el cambio de los ODM a los ODS, y bueno, aquí vemos un poco la línea del tiempo. En los ODM, perdón, se arranca en el año 2000 hasta el 2015. Entonces, realmente la mayoría de países no lograron cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio que tenían ya establecidos. Muchos países quedaron debiendo, por decir de alguna forma, en su cumplimiento. Entonces, a partir del 2015 se lanza o se estructura la Agenda 2030 hasta el año 2030, precisamente. Entonces, bueno, aquí un poco de cómo nace la Agenda 2030. Esto es súper importante que ustedes lo tengan pendiente, sobre todo los que estudian relaciones internacionales o en general les interesa el tema, porque hubo cuatro cumbres importantes, ¿no? La primera que se da en 1990, la segunda que tiene que ver con el tema de los ODM en el 2000, esta de Río más 20, que es la que igual da un poco más forma a la Agenda 2030, y ya el día de lanzamiento que se da en el año 2015 con la Agenda de Naciones Unidas. Entonces, estos son algunos de los principios de la Agenda 2030 que son muy importantes. Por ejemplo, el tema de la universalidad, que todos los ODS estén en general aplicados para todo el mundo, que nadie se quede atrás, o sea, que todos tengamos la misma igualdad de oportunidades, que haya un enfoque inclusivo y participativo, que haya una apropiación nacional de la agenda, es decir, que puedan venir, que cada país pueda adoptar la agenda mediante política pública. Entonces, yo, por ejemplo, les contaba cuando me presentó que yo soy cofundadora de una asociación de jóvenes aquí en el país que se llama Tandari. Tandari es una palabra quichua que significa asamblea en quichua amazónico. Entonces, Tandari es la organización de jóvenes aquí en el Ecuador, por ejemplo, que articula a todas las organizaciones juveniles del país. Es como un bloque. Entonces, nosotros nos encargamos de asentar la Agenda 2030 de Naciones Unidas a la política pública nacional con respecto a juventud. Entonces, a eso se refiere la apropiación nacional, o sea, de que cada estado, mediante los diversos ministerios o secretarías, pueda adaptar la agenda a su realidad. En El Salvador, por ejemplo, me pueden contar cómo lo articula en este caso. No sé si tienen Secretaría de Juventudes o cómo está articulado esto. No sé, pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono, como deseen. Sí, en El Salvador hay un Instituto Nacional de Juventud que está articulando con organizaciones juveniles también. Chévere. ¿Y el instituto es reciente? ¿Cuántos años tiene de creado? Es de 2014, pero con la nueva administración han habido nuevos cambios. Genial. Bueno, aquí en el país les cuento que nos eliminaron la Secretaría de Juventudes hace exactamente medio mes, porque con todo el tema de recorte presupuestario era algo que no era necesario según el presidente, entonces ya no tenemos, pero Tandari, por ejemplo, cumple este rol, ¿no? De ser como la institución que articula el tema de ODS a la política pública. Y bueno, entonces aquí hay otros principios que tienen que ver con la agenda, por ejemplo, el enfoque integrado en desarrollo sostenible, enfoque de derechos humanos, y otros que son muy importantes igual. Entonces aquí hay tres cosas que son
relevantes para entender un poco el tema de los ODS. Entonces tenemos la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica. Entonces los ODS son como este bloque de objetivos que tienen estos tres componentes, como estas tres áreas. Entonces se supone que todos los ODS tienen en general estas tres visiones y todos van a estar articulados a nivel de política pública nacional con estos tres enfoques. Y aquí hay las áreas prioritarias de la Agenda 2030, y es interesante porque si ustedes ya se ponen a trabajar en esta área de los ODS, realmente es súper apasionante el tema de poder contribuir desde la política local a hacer realidad la Agenda 2030, ¿no? Entonces, hay varias áreas prioritarias que les invito igual ahorita que estamos compartiendo esta información, ustedes puedan además identificar qué área les interesa un poco más. A los que estudian relaciones internacionales, muchos sueñan con trabajar en Naciones Unidas o en general como en instancias de juventud en sus países, y esta parte es muy interesante que la manejen porque van a saber qué área es la que más les interesaría. Entonces estamos, por ejemplo, con las 4 áreas de la Agenda 2030, que son la del planeta, que tiene que ver con todos los recursos naturales del planeta y el clima para las futuras generaciones. Tenemos los ODS que tiene que ver con el área de personas, entonces todo lo que tiene que ver con fin a la pobreza, con el hambre, con desigualdad de género, todo esto. El de prosperidad, que tiene que ver con asegurar vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza. Y también tenemos el de paz, que es promover la paz, justicia y sociedades inclusivas. Y la última, que bueno, no es una P, pero bueno, en inglés sí es P porque en inglés alianza se traduce como partnership. Entonces, es implementar la agenda a través de una sólida alianza global. Entonces, les decía que estas 5 áreas prioritarias son súper importantes porque por 4 razones. La primera, porque la agenda se divide de esta forma como para ser un poco más dinámica, o sea, para que justamente se pueda manejar de mejor forma el tema de los ODS con esta división. La segunda razón es que además las agencias de Naciones Unidas trabajan de acuerdo a estas áreas prioritarias. Entonces, no sé, se me ocurre que, por ejemplo, las COPs, las conferencias de Naciones Unidas sobre cambio climático, van a estar más alineadas a esta área prioritaria del planeta. O por ejemplo, agencias como ONU Mujeres van a estar alineados más al tema de personas, o el PNUD con los temas más de desarrollo y prosperidad. Entonces, tiene mucho que ver con la forma en la que se articulan igual las áreas prioritarias. Y bueno, aquí están toda la gama de los ODS, son 17, entonces pasamos de los 8 ODM a los 17 ODS. Y aquí les digo brevemente, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Por ejemplo, eso es lo que decían en el chat, ¿no? El 5, que es igualdad de género, ya no se refiere estrictamente como algo puntual, como lo que decíamos que tenían los ODM, que era igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. En cambio, aquí se habla en general de igualdad de género, que no necesariamente, como les digo, tiene que ver solamente con mujeres, ¿no? Sino en general. El 6, que es agua, limpia y saneamiento, bueno, los que tienen que ver con temas ambientales, los que tienen que ver con alianzas, con desarrollo, y tenemos toda la gama de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, aquí un poco vamos a ir viendo cómo es que se articulan los ODS, y aquí vemos que, o sea, los ODS lo que quieren es un poco terminar déjenme ver, ¿alguien pidió la palabra en el chat? Bueno, ya estoy como que con la pantalla a la izquierda para que para poder ver las diapositivas, pero si es que alguien quiere la palabra, como activa su micrófono, porfa, ya, porque no estoy viendo ahorita el chat. Entonces les decía que la Agenda 2030 de los ODS tiene una continuación con lo que estaba creado ya con los ODM, y de alguna forma, digamos que quiere terminar el trabajo y mejorar el trabajo que ya tenían o que ya habían hecho los países y Naciones Unidas con los ODM. Entonces, se articulan de algunas formas, ¿no? Como ya les decía, en áreas prioritarias y ahora también como en divisiones. Entonces, del 1 al 5 tenemos como el tema de erradicar la pobreza, de poner fin al hambre, de garantizar una vida saludable, educación de calidad y la equidad de género. Luego vamos a la siguiente como división, que es la del 6 al 11, que son áreas nuevas. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto, por ejemplo, en los ODM que eran áreas como muy específicas, ¿no? Que no tenían como un desglose un poco más amplio ni nada. En cambio, los ODS tienen áreas nuevas que los ODM no contemplaron. Entonces,
Vemos que, por ejemplo, ahora aquí ya se habla de algo más particular, como el agua limpia y el saneamiento, o el asegurar acceso a energías, el trabajo decente para todos, desarrollar infraestructuras resilientes, reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos, ciudades inclusivas, cosas que en los ODM no se hablaban, o sea, se hablaban de temas generales, pero no de estas cosas más específicas. Entonces, los ODS del 6 al 11 son áreas totalmente nuevas. Igual, si es que no les queda claro a qué se refiere cada ODS, igual siéntanse en la libertad de hacer las preguntas que deseen. Y luego vamos a los ODS del 12 al 15, que bueno, tienen que ver un poco más con el área de experticia que tienen ustedes. Como me había comentado John, yo sé que ustedes pertenecen a organizaciones o a una organización que trabajan con temas de cambio climático, de temas medioambientales. Entonces, los ODS del 12 al 15 seguramente son muchos de los que ustedes trabajan con su accionar, que tienen que ver más con acción climática o acción por el clima. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, el consumo y producción sostenibles, combatir el cambio climático, conservar los océanos, proteger los ecosistemas terrestres, entre otros. Aunque como les decía, los ODS tienen esta particularidad de que todos están interconectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, ustedes trabajan como más puntualmente en esta agenda verde de los 4 ODS, pero también trabajan en temas de educación, porque también hacer cosas como este tipo de conversatorios, por ejemplo, que capacitan en temas medioambientales o en temas transversales, también ayuda mucho a que se dé una mejor implementación del trabajo que hacen luego en territorio. Entonces, todos los ODS están interconectados, pero estos cuatro en particular trabajan sobre agenda verde. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de la parte, por ejemplo, de las alianzas de gobernanza y paz mundial. Y para mí este es uno de los aspectos más importantes porque vemos, por ejemplo, el tema de que todos los ODS en general tienen una importancia particular, ¿no? Pero el tema de alianzas para lograr los objetivos es realmente para mí uno de los más importantes, porque si es que no tenemos alianzas para generar los objetivos, no vamos a poder implementarlos. Entonces, como les decía, los ODS tienen esta particularidad de que todos tienen una conexión en general como entre ellos. Entonces, si es que no tenemos estas alianzas de las instituciones o de las Naciones Unidas con cada país, no se logra implementar esta agenda y hacer una apropiación nacional de esta agenda. Entonces, para mí, este es uno de los más importantes. Y un ejemplo de eso es lo que ustedes me comentaban, ¿no? Que en El Salvador tienen, por ejemplo, la Secretaría de Juventudes, que entiendo articula todo el trabajo en relación a jóvenes con la Agenda 2030. Y bueno, esta es un poco la forma en la que se divide el tema de los ODS de manera como general, estructural. Y ahora vamos un poco a hablar sobre el tema de juventud y la nueva agenda, ¿no? Todos aquí somos jóvenes y queremos un poco entender, eso es lo que nos pasa a muchos jóvenes cuando entendemos el tema de la importancia de los ODS y pensamos que, bueno, primero que a mí me ha pasado que en talleres que damos siempre me pasa esto, que los jóvenes piensan, sobre todo los del 12, los que nacieron en 1999, así, o sea, más pequeños, piensan que la agenda, primero que no es una responsabilidad nuestra, o sea, que es algo que todavía que no nos corresponde. Y en segundo lugar, piensan que está todavía muy lejos la fecha del cumplimiento, pero si se dan cuenta ya estamos en 2020 y la agenda tiene que cumplirse hasta el 2030, entonces estamos ya a menos de 10 años, de hecho, del cumplimiento. Entonces vamos a ver un poco cómo la agenda sí nos incumbe a los jóvenes también y por qué los jóvenes tenemos esta responsabilidad de trabajar en esta área. Y bueno, aquí yo igual quería pedirles, al inicio, cuando comencé la presentación, les había dicho que si ustedes quieren interrumpir en cualquier momento para hacer preguntas o aportar, que se sientan en la libertad de hacerlo, pero también me encantaría poder contar con sus experiencias y que nos vayan comentando algunas cosas que ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en sus organizaciones o en la universidad en general para poder enriquecer el diálogo. Así que siéntanse en la libertad totalmente de poder participar de una forma más activa que solamente el escuchar. Yo también soy joven, entonces yo también sé lo que es a veces estar detrás de una conferencia como de este tipo de plataformas en la que uno no tiene mucha interacción porque no es como las plataformas, o mejor dicho, la interacción física. Entonces, chicos, encantada de la vida de que participen. Y aquí un poco vamos a hablar sobre la contribución del voluntariado. Y me encantaría que nos puedan comentar
quiénes de ustedes hacen voluntariado en sus países. Vamos a hacer una encuesta, o en su país, mejor dicho. Vamos a hacer una encuesta. En el chat quiero que pongan, bueno, pongan un like, o sea, si una de las reacciones, los que estén militando en partidos políticos. ¿Los que estén qué, perdón? Los que estén militando o que estén inscritos en partidos políticos. Cristian Robles Barrios dice que él. Chévere. O sea, no, sin ningún tipo de reparo, o sea, solamente los que están enlistados o que están militando en algún partido político en El Salvador. Dice que tiene una agrupación. Ahora, hasta ahora solo Cristian, ¿no? No sé si es que hay alguien más que esté. Bueno, Oscar también ve ahorita en el chat. ¿Hay alguien más que esté inscrito en algún partido político? No le vamos a preguntar en qué partido ni por qué está en el partido, tranquilos. Solamente es para un tema de estadísticas. Así que bueno, 3 personas. No sé si alguien más puede poner igual. Alguien más puso, Peña puso yo. Bueno, entonces, de lo que veo, o sea, estamos, bueno, en el chat, ¿cuántas personas estamos? Bueno, estamos 46, de los cuales solamente 3 militan en partidos políticos. Ahora les voy a cambiar la pregunta y quiero que por favor en el chat pongan su nombre o pongan yo como deseen. ¿Quienes alguna vez en su vida han participado de algún tipo de voluntariado o de alguna organización de ayuda social o cualquier tipo de acción social que no tenga que ver con un partido, sino que en general, no sé, entregaron fundas de caramelos, ayudaron a un ancianato, cualquier tipo de acción social en su vida? Entonces, cuéntenos cuántos. Regina dice que ella, Ariana también, Víctor, Fernanda, Sharon y Gerardo Hueso, Diego, Peña otra vez, Esther, Abby, Oscar, Alexander, Alessandro también, Cristian otra vez. Chévere, sí, o sea, bueno, vamos viendo que la mayoría de los que estamos ahorita conectados, alguna vez en la vida hemos tenido algún tipo de participación en programas de acción social, ¿no? O sea, en voluntariados en fundaciones o de forma un poco más autónoma o con, no sé, con clases de la universidad, del colegio, en general, todos hemos tenido algún tipo de acercamiento, voluntario o involuntario, pero hemos tenido algún tipo de acercamiento. Entonces, la pregunta es, ¿se dan cuenta cuando les cuestioné quiénes de ustedes estaban militando en partidos políticos? Solamente 3 estaban militando, pero vemos que en cambio la reacción cuando les preguntamos sobre temas de acción social, estaban realmente como la mayoría articulado de esa forma. Y yo pienso que si es que a los que no respondieron, si es que les preguntamos si alguna vez en su vida han, no sé, han entregado una funda de caramelos en Navidad o han ayudado en alguna cosa de su iglesia o algo así, van a responder que sí. Entonces, lo que nos da la respuesta de que casi el 98, si no es 100% de nosotros, hemos estado en ese tipo de actividades. Entonces, por ejemplo, Alessandro, ¿puedes activar tu micrófono y contarnos por qué, o sea, qué es lo que te gusta a ti de las actividades de acción social que has hecho y por qué no militarías en un partido político o por qué no has dado este paso de trabajar militando en un partido político y te has quedado en el ámbito más de lo social? Pues por lo menos yo en lo que he ayudado como voluntario ha sido en la organización que se llama FUNTER, en la cual ayudaba ahí a la rehabilitación de niños con síndrome de Down o con otros tipos de problemas. Entonces ahí trabajaba y lo ayudaba. Pero en términos de política realmente nunca me ha interesado mucho meterme en ninguno de los partidos políticos realmente, en ningún tipo de actividades. Ok, gracias Alessandro. A ver, no sé, tal vez si es que alguna de las chicas nos puede comentar igual su perspectiva, la misma pregunta, no sé si Mirna. Por favor, sí. Mirna, pues, si puedes activar tu micrófono, te agradeceríamos mucho que nos compartas tu experiencia. Buenas tardes. Sí, yo participé en un voluntariado de alfabetización a personas mayores de la tercera edad.
Entonces fue una experiencia muy bonita porque pudimos interactuar entre diferentes comunidades y se siente bien poder ayudar a las personas. Y con respecto al medio ambiente, en la universidad que estudié anteriormente hacíamos grupos para ir a hacer para concientizar a las personas a los centros escolares y eso tuvo una duración de 1 año. Y Mirna, ¿tú por qué nunca te ha interesado, en este caso, militar en algún partido político en tu país? O sea, no tengo como el mayor conocimiento para cómo hacer para poder involucrarme en esos partidos. Ok, perfecto. Gracias, Mirna. Cristian, estás pidiendo la palabra, ¿no? Hola, sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Cristian, te escuchamos. Sí, ¿cómo te va, Priscila? Un gusto. Y bueno, la verdad, te felicito por hasta el momento la exponencia que estás haciendo. Mira, con respecto al tema político que vi ahí que, no me acuerdo el nombre, Víctor creo que era el chico que habló antes de la niña que recién comentó su experiencia. Alessandro. Exactamente. Creo que en realidad yo no soy nadie como para juzgar ni nada por el estilo, ¿no? Pero o sea, no doy ni un consejo ni nada. Creo que una sugerencia. ¿eh? A la política no hay que tenerle miedo. La buena política creo que la hacemos todos. De hecho, desde el momento que nacemos bajo un registro, un número. Eso es políticamente un registro que tienen todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, yo en realidad nací digamos, de la cuna política, así que estoy ligado con la política desde chico. Mi padre era un político, pero revolucionario. Yo no me gustó esa parte política, así que yo elegí otra. Así que creo que el ciudadano que está comprometido políticamente también está comprometido socialmente. Y si ellos están comprometidos socialmente, voluntariamente, como han trabajado en esas fundaciones o no sé, como clínicas, no sé qué es lo que eran, ¿cierto? Ya están participando políticamente. Además, creo que los ciudadanos políticamente se tienen que involucrar para que los gobiernos, pasa que en el Caribe, Latinoamérica, la política se ha transformado en una cosa de mentiras, de estafas, de todo eso, y bueno, lamentablemente creo que los ciudadanos los hemos... Mira, yo acá en la Argentina, yo te estoy hablando de la Argentina, creo que el pueblo se ha vuelto masoquista, le llamo yo, ¿no? Porque se han sometido a las promesas de los candidatos que en campaña prometen muchas cosas en favor del pueblo y después cuando llegan al gobierno se olvidan de todo y las mafias, hay gente que llega con buenas intenciones, lamentablemente las mafias y todo esto que existe la política no los deja, digamos, ejecutarla y bueno, los ciudadanos lamentablemente nos llegan a ver las promesas que le hicieron los políticos en campaña, que de hecho, o sea, yo soy parte de una agrupación política, pero bueno, yo, digamos, practico la buena política, ¿no? No la política, digamos, de ir a prometerle cosas a alguien y después no tener los medios como para brindárselas, entonces no lo hago. Creo que esa es la forma de ir involucrándose políticamente. De hecho, ellos ya lo han hecho porque han colaborado en instituciones del cual ellos, digamos, se involucraron. Eso ya es participar políticamente en algo. Entonces, mi recomendación, no mi recomendación, mi sugerencia para ellos sería que se atrevan. La política no hay que tenerle miedo. Sabemos que la política es muy sucia, está muy contaminada, pero creo que esta es la ocasión para cambiarla, ¿no? Para cambiarla y para que los jóvenes tengan un lugar en algún momento, porque acá en la Argentina hay muchos jóvenes muy capaces, pero lamentablemente los políticos que llevan años ocupando un sillón no le dan la posibilidad y creo que la política y todo tiene que tener una renovación, así es que
Nada, solamente eso y agradecerte por el espacio, Priscila. Muchas gracias, Cristian, de verdad muy enriquecedor tu aporte, gracias por eso y en verdad tomando en cuenta un poco lo que nos mencionaba Cristian al final, creo que hay que hacer una distinción, ¿no? Política lo hacemos todos en general con las manifestaciones en general de participación ciudadana, de participación social, haciendo voluntariado, en general, pero hay que hacer una distinción entre a querer hacer política, como decíamos, lo hacemos todos, a militar en un partido político y a hacerlo desde cargos de elección popular, que ya es, digamos, una dimensión diferente, ¿no? Porque lo hacemos desde una plataforma política. Pero les hacía esta pregunta, volviendo un poco al origen de la presentación, porque en la mayoría de las estadísticas que maneja Naciones Unidas tiene que ver mucho con, o sea, con cómo democratizar el acceso a la Agenda 2030 y cómo hacer que los ciudadanos nos involucremos. Muchos de los problemas que se han dado cuenta que se tiene en los países de Latinoamérica es que la mayoría de personas les encanta o nos encanta trabajar en temas de acción social, ¿no? O participar en actividades barriales, en temas de ayuda a grupos más vulnerables, pero siempre es bajo una estructura más flexible, no es bajo las estructuras rígidas de los partidos políticos. Entonces se dieron cuenta, por ejemplo, Naciones Unidas, que para un poco democratizar el acceso a la Agenda 2030 e involucrar más a los ciudadanos, necesitaban además incentivar el voluntariado social. Entonces ustedes saben, Naciones Unidas tiene, por ejemplo, el programa de voluntarios de Naciones Unidas, que es uno de los programas a los que muchos de los jóvenes pueden interesar. Pueden acceder, perdón, si es que están interesados. Entonces, y esto básicamente tiene que ver con que el voluntariado fortalece el sentido de responsabilidad y solidaridad, recolecta datos para monitoreo y evaluación, hace que las personas desarrollemos un sentido común de apropiación y empatía, que ayudemos además a complementar servicios básicos esenciales y dar seguimiento a los ODS. Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en la región es que si nosotros salimos a la calle y vamos a alguna comunidad, no sé, súper recóndita en nuestros países, y le preguntamos a una persona de un sector rural, por ejemplo, ¿qué es la Agenda 2030? La primera pregunta, ¿qué es Naciones Unidas? Ni siquiera saben qué es Naciones Unidas. Y luego le preguntamos, ¿qué es la Agenda 2030? Y obviamente tampoco saben qué es la Agenda 2030. Entonces, uno de los grandes problemas es que justamente este tipo de temas siguen siendo de alguna forma temas élite para ciertos grupos, porque no se llega a democratizar el acceso a este tipo de información y consecuentemente las personas no pueden involucrarse. Entonces, por eso es que se ha dado como este tipo de mecanismos de participación. Entonces, por ejemplo, muchos de los mecanismos de participación que se han dado a nivel de Naciones Unidas o de los países tienen que ver con estos cuatro componentes: emprendimiento social, servicio social, activismo y veeduría ciudadana o auditoría social. Entonces, muchas de las cosas que ustedes nos habían comentado hacen como voluntariado social, seguramente se enmarca en alguna de estas cuatro dimensiones. Que tiene que ver un poco más, como les decía Cristian, con el tema de hacer política sin necesidad de estar en una plataforma o en cargos de elección popular, ¿no? Pero que claro, como les decía Cristian, la invitación es a que cada uno pueda realizarse de la forma que desee, y eso puede ser que muchos de ustedes tengan inclinación por obviamente militar en puestos de elección popular o en partidos en general. Pero bueno, aquí el tema es que quería un poco mostrarles ¿cómo hacemos o cómo democratizamos el acceso a este tipo de formación, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, es que como les decía, en la mayoría de países, ustedes solamente pónganse en este ejemplo. Cuando ustedes van a una universidad en los primeros años y les preguntan este tipo de cosas de no sé, qué es Naciones Unidas o qué es la Agenda 2030, realmente no les van a poder responder todos. Y no es un tema de que los chicos o las personas en general desconozcan el tema porque no les interese, sino simplemente porque no se han dado todos los mecanismos para que las personas puedan acceder a este tipo de formación. Entonces, ahorita les quiero comentar un poco antes de pasar a la siguiente parte de la presentación, como un programa que implementamos aquí en Ecuador, que igual les invito a participar. Creo que, no sé si John, con tu organización participaste de este programa. Bueno, el programa se llama Embajadores Ciudadanos. Es un programa que está delineado o está realizado por el Youth American Business Trust de la OEA y una ONG que se llama The Millennials Movement. Entonces, este es un programa que se eligió a organizaciones de toda la región para capacitarles en base a una metodología dinámica de cómo implementar la Agenda 2030 y cómo hacerla o llevarla a los ciudadanos. Entonces, yo trabajé en la organización que implementó este programa aquí en Ecuador,
Y bueno, lo que hacíamos nosotros es que la agenda le bajábamos de un nivel súper alto y complicado a un nivel bastante accesible, en el que las personas entendían primero qué es la Agenda 2030, cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible, cómo pueden ellos desde su esfera, desde su casa, desde sus acciones más micro, poder contribuir. Entonces, lo hicimos en más o menos 12 de las 24 provincias de Ecuador, y yo igual les puedo compartir la metodología cuando acabe la presentación. Les puedo con muchísimo gusto enviar un poco el detalle de cada actividad para que ustedes lo puedan implementar a nivel de sus universidades, de sus organizaciones. Pero la idea con esto es que el tema de la Agenda 2030 y de los ODS se democratice y que las personas puedan entender que puedes no tener dinero, pero tú puedes ayudar a cumplir o hacer cumplir la Agenda 2030 en tu país desde, por ejemplo, cerrando las llaves mientras te cepillas los dientes, o por ejemplo, ayudando con temas no sé, de agua potable, saneamiento, o simplemente garantizando que en tu casa todas las mujeres y los hombres tengan la misma igualdad de condiciones, cosas así. Entonces, todos podemos hacer este cambio, y yo quiero invitarles a que piensen un poco sobre los ODS que hemos visto y que piensen cómo implementarlo desde su realidad. Como les digo, esta es una metodología que lo manejó este programa, que tampoco es algo tan complicado, así que yo con gusto les puedo compartir al término de esta ponencia los materiales. Y bueno, aquí un poco algunas fotografías. Nosotros lo hicimos en, como les decía, 12 de las 24 provincias, tuvimos el apoyo de varias universidades, entonces hicimos un poco esta metodología de formador de formadores, capacitamos a muchos jóvenes universitarios con esta metodología, que además tenía el aval de Naciones Unidas en Ecuador, y luego nosotros les pedíamos a estos chicos que eran universitarios que vayan a su vez a replicar el taller con al menos 30 personas, y así, o sea, un efecto cascada. Entonces, sería realmente muy provechoso que ustedes pudieran hacer esto con personas, sobre todo de los sectores en donde este tipo de formación no llega. Entonces, esto un poco, chicos, el marco hasta el cual nosotros tenemos como este paraguas macro de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 que le están implementando a nivel mundial todos los países para que en el 2030 podamos evaluar qué tanto hemos cumplido. Entonces, aquí nos vamos a otro tema un poco más micro debajo del tema de los ODS, ¿no? Que es la situación actual que estamos nosotros viviendo. Entonces, sabemos que hay una Agenda 2030, sabemos que hay objetivos que se crearon porque justamente hay problemas latentes en todos los países, problemas que nos unen a todos, pero ahora también hay algo que nos une a todos nosotros a nivel mundial, y es que todos estamos haciéndole frente a la pandemia del coronavirus o COVID-19. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco sobre, ya no nos une necesariamente solamente el tema de los ODS, nos une también que tenemos un enemigo en común, que es esta pandemia. Y ahora vamos a ver, yo sé que ustedes seguramente en estos últimos meses habrán escuchado sobre el tema de la pandemia, del coronavirus y de todo esto en cantidad, ¿no? O sea, estamos más bien, yo diría, como una especie de linchamiento mediático en la que vemos en redes, en televisión, en radio, o sea, los últimos meses no se ha parado de hablar de esto. Pero vamos a ver un poco nosotros ahorita analizando cómo los jóvenes latinoamericanos le hacemos frente a la pandemia, ¿no? Ya dentro del paraguas de los ODS, nosotros tenemos que enfrentarnos a los ODS. Tengan pendiente de que aquí están los ODS y nosotros estamos acá como jóvenes, pero aquí en intermedio está la pandemia. Entonces, esta segunda parte de la presentación se va a basar en cómo nosotros los jóvenes le hacemos frente a la pandemia para llegar al cumplimiento de los ODS. Entonces, aquí un poco vamos a hablar en esta segunda parte de la presentación sobre este esquema, un poco el contexto en el que se ubica la pandemia para los jóvenes en Latinoamérica, las características sociodemográficas de la pandemia, los impactos esperados que tiene a mediano y a largo plazo, cómo se ubican los jóvenes en este marco, qué habría que reformular con respecto al activismo juvenil, qué reformulamos con respecto a las políticas públicas, y al final igual les voy a compartir información sobre algunos observatorios y enlaces disponibles que ustedes pueden ingresar para tener más información, porque realmente es un tema súper vasto. Y bueno, algunos datos de contexto de esta pandemia. Como les decía, muchos de nosotros hemos estado tan expuestos, o todos hemos estado tan expuestos a datos del tema de la pandemia, que realmente sabemos mucho más de lo que sabían, por ejemplo, muchos de los habitantes de este planeta con respecto a la gripe española, por ejemplo, la última pandemia conocida a nivel mundial. Entonces, sabemos que esto es una pandemia diferente y es desconocida, ¿no? Que ha presentado algunos problemas, creo que, ¿sí me escuchan?
Sí, sí, sí se Sí, escucha. es que me salió como que silenció el micrófono. Ok, entonces les decía que esta es una crisis diferente porque nos afectó además de forma económica, social y política, que ha generado algunas relaciones entre crisis, Estado y el mercado, y que aquí hay un nuevo dilema, ¿no? Entre la nueva pandemia y el tema de cómo alcanzamos el desarrollo sostenible. O sea, nos ha planteado nuevos dilemas que han implicado nuevas propuestas o ideologías diversas, ¿no? Entonces, quería preguntarles, en el caso de sus países, porque bueno, ahora que lo escucha Cristian, sé que también están de otros países, que nos cuenten un poco cuál es la situación actual o sea, cuál es su lectura sobre la situación actual que están viviendo sus países con respecto a la pandemia. Pueden escribir en el chat o activar su micrófono como prefieran, chicos. ¿Se me escucha? Sí. Sí, bien. Bueno, acá en la Argentina se está llevando bastante bien el tema de la pandemia. Gracias a Dios tenemos un presidente que actúa en tiempo y para prevenir todo ese, digamos, pico que se pensaba que iba a venir en masa, porque los argentinos son mucho de viajar a otros países de vacaciones, ¿no? Justo fue en el tiempo de vacaciones, que fue en diciembre comenzó, en noviembre, diciembre comenzó en Wuhan, allá en China, y bueno, enero y febrero ya, digamos, estaba declarada prácticamente la pandemia, entonces había muchos argentinos que viajaban a Europa, bueno, a China, a muchos países de vacaciones, del cual ya venían, digamos, contagiados, y bueno, el presidente por suerte pudo, digamos, declaró enseguida el aislamiento social y obligatorio a toda la población, y bueno, no hubo ese, digamos, ese entrelazamiento entre las personas que volvían a la Argentina de vacaciones y otros que regresaban. Se pudo aplanar muy bien la curva. Yo casualmente vivo en una ciudad donde hay muy pocos casos, así que bueno, o sea, creo que eso yo desde mi parte los felicito y le agradezco mucho la actitud y la valentía que tuvo el presidente en decretar la emergencia sanitaria ahí nomás, apenas se supo que ya se había declarado como pandemia, y bueno, se está llevando bastante bien, si bien tenemos muchos días acá estamos llegando casi a los 60 días de aislamiento ya, pero bueno, uno sale a hacer sus cosas, las compras, por ejemplo, a pagar todos sus Nine está trabajando porque no se puede trabajar, digamos, estamos casi todos trabajando desde casa, pero está bastante controlada, la verdad, está muy, muy bien hasta ahora. Ahora hubo un poco, digamos, de las presiones económicas, ¿viste? Todo esto, hicieron que el gobierno se diera un poco para que los ciudadanos pudieran salir a trabajar, se abrieron algunos comercios y esas cosas, y bueno, ahora está aumentando el foco de infectados, pero la verdad que ya se está hablando de que si sigue aumentando así como hasta ahora se había aplanado la línea, ya se va a volver al aislamiento total nuevamente, porque para este presidente la verdad que la vida de los ciudadanos es lo primordial, que creo que todos tendrían que tener, porque los gobiernos olvidan que el mayor poderío económico que tienen los países son los ciudadanos, de cual con el trabajo y con los impuestos que pagan, ¿cierto? Los países se sostienen. Así, digamos, funcionan en democracia los gobiernos. Así que bueno, no sé cómo estará en otros países. Yo soy chileno, que vivo en Argentina hace muchos años. También conozco la realidad de Chile, que el presidente Piñera lamentablemente se equivocó mucho, y bueno, la verdad que está cometiendo muchos errores por sus consejeros políticos, ¿no? Los que lo están aconsejando políticamente, allá es un país muy capitalista Chile. Si bien, digamos, la economía que tiene es bastante estable, pero es un país muy capitalista, o sea, ya es todo
Por ejemplo, les comento, acá la facultad es gratis, ¿no? La paga el Estado, o sea, el Estado somos todos los ciudadanos. Allá en Chile no es así. Allá en Chile se paga desde el jardín, no sé cómo le dirán ustedes, después el primario, el secundario, o sea, todo se paga, sea escuela privada o instituciones del Estado. Allá se paga todo, no es nada gratis. Acá yo por ejemplo, si viviera en Chile, acá lo único que tiene Argentina es que tiene una inestabilidad total, o sea, hay años que están muy bien económicamente, hay trabajo para todos, y hay otros años que hay una crisis total, como ahora, por ejemplo, que no hay trabajo para nada. Pero bueno, yo gracias a Dios mis hijos hoy en día los tengo grandes, y a los 3 más grandes los involucré políticamente, o sea, les heredé lo que yo heredé de mi padre, pero yo les heredé la buena política, ¿me entiendes? Así que bueno, acá está bastante bien. No hay, Gracias, digamos. Cristian. No, Bueno, por nada, muchas gracias. gracias por tu perspectiva, en este caso de Argentina y de Chile. Quería leer en el chat, igual Ariana Valentina nos dice que si acá en Perú la situación sí está mucho más complicada, ya que los números de infectados suben 2.000 por día y la economía está siendo muy afectada porque más de la mitad de peruanos cuenta con empleos informales. No sé si hay alguien más de otro país que se encuentre, bueno, además de los compañeros de El Salvador, que se encuentre dentro de la conferencia que nos pueda dar su perspectiva igual, y si es que no, o pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono, realmente sería muy, muy enriquecedor que puedan contarnos un poco. No sé si alguien de El Salvador igual nos quiere contar, bueno, sabemos que el tema también de su presidente cerrando las fronteras incluso antes de que haya un caso establecido en su país, hace que sea un caso interesante de estudio de país, ¿no? Entonces no sé si es que alguien nos quiere contar un poco su lectura de la situación en El Salvador. Pero vamos a ver aquí estoy viendo en el chat que, por ejemplo, Gerardo me parece que tiene muchas ganas de contarnos su impresión. Gerardo, ¿tú qué opinas? Gerardo Hueso. Gerardo, ¿estás ahí? O Sí, bueno, yo creo que se están nerviosos, sí, nerviosos. no se Gerardo, ¿vas preocupe. a compartir sobre El Salvador? Puedes activar tu micrófono, Gerardo. Vamos, Gerardo. ¿O alguien más también? Buenas tardes. Adelante. A todos. Mi lectura de la situación es que en El Salvador, gracias a Dios, se tomaron muy a tiempo las estadísticas de la crisis ni nada de eso, es simplemente su opinión sobre lo que está pasando en su país, ¿no? Entonces siéntase en la libertad. No hay respuestas verdaderas o falsas, no hay respuestas equivocadas o acertadas, es simplemente su opinión que realmente va a enriquecer mucho a la conferencia de hoy, así que todas sus opiniones son bienvenidas. Creo que ahorita, bueno, estoy viendo el chat. Sí, claro, Diego, la pregunta es que nos cuentes un poco tu impresión sobre la situación actual que está viviendo tu país, en este caso El Salvador, sobre el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, y si es que no puedes activar el micrófono, nos puedes comentar por el chat. Yo, mientras tanto, les puedo contar un poco sobre lo que está viviendo Ecuador, como, bueno, seguramente lo han visto. Buenas tardes. Sí, Gerardo. No, Diego. Diego, ok, Diego, cuéntanos entonces. Mi postura, bueno, soy salvadoreño, acá en El Salvador. Mi postura acerca de la pandemia es que opino que pudo haber sido un punto de inflexión para que como salvadoreños pudiéramos unificarnos y unirnos más, pero lastimosamente no ha sido este el caso. Y nos hemos encontrado ante un país bastante polarizado, diferentes opiniones, y creo que es triste, pero creo que habría que aceptar que nos hace falta cultura y educación como país a la hora de llevar esta situación que es bastante delicada. Ok.
Ok, gracias, Diego. O sea, en realidad, como les digo, creo que igual la lectura de la situación de cada país depende igual de en qué ciudad estamos, o bueno, de varios factores, ¿no? Les decía que en Ecuador, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, bueno, uno de las ciudades que más famosa se ha hecho de Ecuador es Guayaquil, que es la ciudad más golpeada del país con respecto a la crisis. Y bueno, es una ciudad en la que muchos habrán visto escenas de terror, como que las familiares sacaban a los muertos por COVID-19 de las calles y les dejaban embalados en las calles, porque los sistemas de salud no alcanzaban a llegar a sus casas para hacer el levantamiento de cadáver y todo esto, que tenía además sus propios protocolos por el tema de la crisis, ¿no? Entonces, habían escenas sacadas de terror, de personas muertas en las veredas, de familiares que les iban a botar a quebradas, o en general que les llevaban a basureros, porque no querían además contaminarse. Y bueno, así todas estas escenas que parecen un poco surrealistas realmente fueron de verdad en Ecuador, o sea, sí pasaron en general en Ecuador. Entonces, ahorita, bueno, como les decía, la situación en Ecuador sigue todavía mal. En Guayaquil, por ejemplo, es impresionante la cantidad de contagiados que tienen, justamente porque una de las razones que decían de Perú, ¿no? Muchas de las personas dependen del trabajo informal, entonces eso hace que se les obliguen que la situación les obligue a salir, pero también es un tema de cultura ciudadana, de que no que desean permanecer en sus casas por diversos factores. Entonces la situación en el país sigue realmente muy complicada. Ha sido también una radiografía de la desigualdad estructural que vive el país. Y bueno, hay ciudades que han reaccionado mejor que otras, como la ciudad de Quito, que tiene mucho más protocolos en cuanto a esto, pero como capital, pero en cambio Guayaquil no. Por ejemplo, a ver, Peña nos dice que sí, que ella desea opinar. Claro que sí. Cuéntanos. Buenas tardes. Yo soy de El Salvador y pues fíjese que en mi opinión está que lastimosamente acá en El Salvador pues se ve que más que todo es una pelea política y no se preocupan por las personas, ya que supuestamente ahora termina la cuarentena y pues no se sabe qué va a pasar el día de mañana. Y depende de lo de mañana, pues así vamos a ver también cómo las consecuencias que se van a ver en el futuro, porque, o sea, la verdad, ahorita nosotros estamos en el pico del contagio. Entonces, se han visto que hay, así como niños, también hay personas adultas y se sabe también que hay bastantes como policías y enfermeros y doctores, pues que ya están saliendo infectados. Entonces, la verdad que es bastante preocupante lo que se está viviendo acá, porque no se sabe lo que irá a pasar, porque lastimosamente no se preocupan por las personas. Sí, esa es mi opinión con respecto al caso. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Saraí. Saraí, gracias, que no solo me aparece tu apellido. Gracias, Saraí. Bueno, Gerardo nos dice que su opinión es que la situación se puede volver demasiado crítica porque la gente no le da importancia necesaria a la pandemia, y él coincide con Diego en que no se tiene una cultura necesaria y esto puede tener muchas consecuencias. Y bueno, Ariana, sí, cuéntanos así brevemente para poder continuar con la presentación un poco sobre lo que pasa en Perú con respecto a educación y al Estado. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, Ariana. Bueno, acá la situación en Perú sí está un poco más complicada. Los casos están aumentando 2000 por día, como te dije, y a pesar de que seguimos en cuarentena, muchos peruanos ya están saliendo porque no hay trabajo, no hay dinero en estas familias, entonces no les queda de otra que salir, y los mercados son picos de contagio. Por cada metro cuadrado hay 100 contagiados. Entonces, muy aparte de eso, a principios de cuarentena también se empezó a tener problemas en el Estado porque había repentinos cambios en los ministros de salud. Teníamos primero una ministra de salud, fue retirada, ingresó otro, y ahora el que está también se está pidiendo que se retire. Entonces el Estado también se encuentra de manera inestable. En la educación, en muchos países la educación pública es buena. Sin embargo, acá en Perú la educación, para recibir una educación de calidad, muchísimas veces muchos padres tienen que pagar una escuela privada. Y las escuelas privadas tampoco están siendo están siendo muy poco empáticas porque están cobrando las mensualidades un poco altas, y la educación pública está siendo muy mala. Y pienso que el Estado, o lo que pasa en general, es que las personas se preocupan por llevar ayuda en el momento, no sé, por ejemplo, 1 kilo de arroz, papa y eso, pero no vemos
a futuro lo que va a pasar. No vemos la educación, no vemos que debemos dar herramientas más que cosas materiales, creo yo, y eso es lo que no se está viendo. Y no lo digo tan solo en Perú, sino lo veo en general. Pienso que lo que se debe hacer ahora en una educación en tiempos de crisis es educar a los jóvenes, educarlos para decirles que se van a enfrentar a un mundo diferente, un mundo con oportunidades completamente distintas, pero que lo tienen que tomar de la mejor manera. Entonces pienso que la educación va a ser un punto crítico como lo tome cada país, porque pueden haber jóvenes que se motiven para ver fuera de la pandemia una oportunidad, como va a haber muchos otros que deserten del estudio. Entonces pienso que ese sería como un punto clave para la pandemia. ¿Cómo vamos a llevar la educación? Gracias, Ariane. Y justamente, bueno, ahí volvemos al tema de los ODS, ¿no? Cómo, por ejemplo, la pandemia ha afectado el cumplimiento de ciertos ODS, como lo que decía Ariana con el tema de la educación, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ponerles a que vayan a estudiar online a niños de escuelas privadas que tienen acceso a todos los recursos, como computadoras o en general internet, a niños de sectores rurales que ni siquiera tienen acceso a internet o a computadoras. Entonces, o sea, lo que ha hecho la pandemia es acentuar que se haga más visible la desigualdad estructural que hay en los países y que no se pueda cumplir este ODS de educación, ¿no? Bueno, Jocelyn nos dice, para terminar, dice que al inicio se tomaron muchas formas de prevención en El Salvador, pero a esta fecha ya las cosas se salieron de control, ya que la población no ponemos de nuestra parte ante la pandemia, y si bien se sabe que negaron la prórroga para dar 15 días más, entonces nos dan a demostrar que importa más la economía que las empresas privadas, lastimosamente. Bueno, aquí hay un tema en general de corrupción y todo, ¿no? Muchas cosas se han visto afectadas igual por la pandemia, y la corrupción además ha generado más problemas todavía. Entonces, aquí un poco para seguir con la presentación, gracias a todos por sus valiosos comentarios que han sido de gran aporte. Vamos a continuar un poco en general con las características sociodemográficas que tiene la pandemia, ¿no? Vemos que a diferencia de las hambrunas, por ejemplo, la pandemia ha pegado primero en las clases medias y altas. Por ejemplo, Cristian nos decía, ¿no? que en general coincidió en Argentina con una época en la que las personas se iban de vacaciones. Pero siendo sinceros, todos sabemos que las personas, o por ejemplo aquí en Ecuador, muchas de las personas que estaban las primeras contagiadas eran personas que se habían ido de viaje a Europa o a países de Asia. Entonces, esta es una pandemia, o sea, a diferencia de lo que pasa con las hambrunas, que pega o afecta primeramente a las clases más bajas, la pandemia afectó a las clases altas y medias. También vemos que impacta en especial forma a los adultos mayores, ¿no? Que son afectados por problemas ya graves de salud, y que con la pandemia su sistema inmunológico se debilita y terminan falleciendo, como lo que veíamos en Italia, ¿no? Que miles de adultos mayores o pueblos enteros de adultos mayores fallecían porque ya su sistema inmunológico era súper débil con respecto a las defensas para la pandemia. También vemos que otro aspecto interesante es que se expande especialmente en los grandes conglomerados urbanos, obviamente porque se transmite de persona a persona, y vemos que el contagio, como ya decía, es entre personas. Entonces, la respuesta principal ha sido el distanciamiento, o sea, que nosotros, al menos en nuestra generación, no hemos visto porque es la primera pandemia que hemos vivido, ¿no? Como les decía ahí, el antecedente de la gripe española, que no se tiene de hecho mucho rastro en la historia, porque justamente era en una época en la que los gobiernos no sepan que se dio, y además porque fue muy eclipsada por una de las guerras mundiales. Entonces, pero les invito igual a que investiguen un poco más sobre ese tema, que es muy interesante. Entonces, en cuanto a los impactos ya que se van a hacer visibles en el corto, mediano y largo plazo, podemos decir que, por ejemplo, a futuro la dinámica global en torno a la pandemia va a estar un poco más atada a temas de robótica o de inteligencia artificial, ¿no? Vemos, por ejemplo, que últimamente se ha puesto muy de moda el teletrabajo, o que todo por medio de aplicaciones, o en Colombia, por ejemplo, un amigo mío generó un emprendimiento mediante robots. Entonces, o sea, los robots son los repartidores de ciertos productos. Entonces, tú contratas por tu teléfono y el robot hace la entrega. O sea, lo que harían en otros países personas repartidores, lo hacen ahora robots. Entonces, vemos que esto se va a poner mucho más en auge por el tema del distanciamiento por la pandemia. Vemos también que se van a expandir los sectores primario y terciario de la economía, y tal vez la parte de lo que está en el medio, de los intermediarios del sector secundario, va a verse afectado. También, como les decía, el tema de la educación a distancia y el teletrabajo se ha puesto mucho más de moda, ¿no? Y se ha dado también muchas más oportunidades. De hecho, quiero igual comentarles la universidad, la UNIR, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Internet,
que sea netamente por internet, está dando ahorita mayores becas. De hecho, la OEA también está ampliando su oferta de becas con respecto a cursos o a maestrías, porque justamente se dan cuenta que este va a ser como el futuro de la educación, al menos en los próximos 2 años. Así que igual les comparto el dato para que puedan revisarlo por si les interesa algún curso. Y otro aspecto también es que se van a ampliar los mecanismos de control social de la población. Entonces, vemos que, por ejemplo, en Italia, no sé si ustedes han leído, hay algunos artículos que se han sacado recién de cómo el tema por ejemplo, de generar un chip que le pongan a las personas para saber en dónde están, quienes están contagiados, puede afectar gravemente a derechos constitucionales que tenemos las personas, como el derecho a la libertad de movimiento o el derecho a la privacidad, entonces, o el derecho a la salud mismo, ¿no? Entonces, a eso se llaman derechos humanos, ponderación de derechos. Entonces hay que ponderar, o sea, hay que ponderar qué vale más, o sea, si mi derecho a la salud o el derecho a la privacidad que tiene otra persona. Entonces, esto es un dilema muy interesante en derecho, como les contaba yo al inicio, yo también soy abogada, entonces es un tema muy interesante en cuestiones de derechos, porque vemos que la pandemia ha generado nuevos debates que antes no existían. Antes era, obviamente, yo tengo derecho a la salud, entonces yo y tengo a la vez a otros derechos el acceso, pero ahora parece que nos va a tocar elegir con el nuevo cambio de contexto. Entonces, dentro de todo este marco complejo de nuevas posibilidades, de nueva estructuración y de contextos geográficos, de factores, la pregunta es, ¿cómo nos ubicamos los jóvenes dentro de este marco? Entonces, haciendo un poco de relación a algunos memes que habíamos visto en las redes sociales, que seguramente muchos habremos visto de esta expresión de que eres el tributo de la casa, aquellas personas que tienen la responsabilidad de salir a comprar las cosas para su familia, ¿no? Al supermercado o en general abastecerse. Por lo general, muchos de estas personas que hacen esta vez de tributo son jóvenes, somos jóvenes. Entonces, el tema es que dentro de todo este contexto se va a revalorizar el rol de cuidadores de los jóvenes con respecto a los adultos mayores o a los sectores vulnerables, ¿no? Entonces, la respuesta es, los jóvenes son los que les mandan a comprar o abastecerse porque son los que tienen mejores defensas. Entonces, se vuelven a la vez, se acentúa este rol de cuidador con respecto a adultos mayores y a sectores vulnerables. También, o sea, se dice, ¿no? Según estudios, un estudio que hizo recientemente el BID, que los jóvenes vamos a tener más oportunidades laborales, pero además van a ser mucho más precarias y críticas, como por ejemplo el tema de los deliveries, entre otras oportunidades que se van configurando con el tema de la crisis. También tiene que ver con el tema de que van a tener o sea, los jóvenes vamos a tener un rol más protagónico y reconocido como expertos en TICs. ¿Quién me dice qué son las TICs? Tecnologías de la información y telecomunicaciones o comunicaciones, no recuerdo muy bien la verdad, pero en eso va encaminado. Sí, ¿quién habló? No pude ver su nombre. Diego, yo, mi persona, Diego Francisco. Gracias, Diego. Te acabas de mandar un chocolate que te vamos a mandar por delivery desde Ecuador. Muchas gracias. Sí, entonces sí, obviamente el tema es que los jóvenes tenemos un rol mucho más, ¿por qué? Porque además como que nacemos en medio de esta generación, nacimos en esta generación y el ser millennials ya nos da una especial configuración con respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces el tema es que nosotros vamos a tener que capacitar a otras generaciones sobre el uso de este tipo de herramientas, entonces nos va a dar como esta categoría de expertos. Otro aspecto también... Aquí hay una pregunta que dice Víctor. Dice que él lleva materias de derechos y vos mencionabas que los derechos fundamentales, ninguno puede estar encima de otro. Él dice que si le podría confirmar si eso es así. Sí, bueno, este es un tema el tema de derechos humanos realmente es un tema muy apasionante. Yo te puedo pasar luego, Víctor, ¿no? Te puedo pasar luego un artículo muy interesante que leí hace poco sobre este tema y que tiene que ver con que los derechos en general, todos los derechos están en primer lugar interconectados, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, en la Carta de Naciones Unidas, la Carta Americana de Naciones Unidas o Tratados Internacionales de Naciones Unidas, o en este caso, perdón, la Carta Americana de la CIDH de Derechos Humanos o en general tratados sobre derechos humanos, vemos que los derechos humanos están interconectados, pero que, por ejemplo, no sé, cuando se llegan a conflictos en la CIDH, por ejemplo, o en temas constitucionales, hay que ponderar los derechos. Entonces, ponderar los derechos significa hacer un análisis en base a aspectos de un test de proporcionalidad, de necesidad, y justificar realmente
en qué momento un derecho no es que se presupone sobre el otro, sino que hay que analizar la situación jurídica para eso. Entonces, el tema de la pandemia, por ejemplo, es uno de esos ejemplos, ¿no? ¿Hasta qué punto llega a ser positivo que a una persona le pongan un chip para saber si esa persona está contagiada y que no contagie a nadie más? O sea, como para que la policía le tenga controlado y no contagie a ninguna otra persona. Pero a la vez se está violentando el derecho a la privacidad de esta persona, al de libertad, al de libre asociación. Entonces, en este caso, sí es un tema de análisis de cómo se ponderan los derechos. Es un tema muy, muy interesante, también muy amplio. Hazme acuerdo cuando se acabe esta presentación para compartirte mi correo y ahí estamos en contacto para pasarte este artículo que es un artículo que se hizo realmente con respecto a la situación de Italia recientemente y cómo se está evaluando esta posibilidad. En ese sentido, mira, fíjate que tenía una pregunta yo personal. En Ecuador existen los derechos de la naturaleza, he oído. No sé si me puedes comentar sobre eso, enfocándonos en el tema, ¿verdad? Sí, bueno, Ecuador es un caso particular en el mundo porque nosotros le damos la personalidad jurídica a la naturaleza. Entonces, nosotros, o sea, le vemos como una persona, digamos, jurídicamente hablando, a la naturaleza, ¿no? Entonces, eso puede hacer que nosotros, o sea, podamos ver, o sea, la naturaleza en general aquí en el Ecuador es sujeto de derechos. Entonces, no es que la naturaleza por sí pueda ir y demandar, porque obviamente necesita tutela efectiva de alguna persona, pero sí, nosotros al darle esta categoría como sujeto de derechos, le estamos dando una categoría que no tienen en otros países. Sin embargo, bueno, la situación tampoco es como tan positiva como se esperaba con esta categoría, porque igual se siguen violentando el tema de las reservas aquí en el país con las petroleras y otros temas, pero a nivel jurídico es importante saber que la tutela efectiva de la naturaleza la tiene cualquier persona, cualquier ciudadano en el Ecuador, pero que además la naturaleza es sujeto de derechos como el nachiturros, que es o sea, como el bebé que va a nacer, o como cualquier otra persona natural jurídicamente en el Ecuador. También les puedo compartir información sobre eso si es que a los que están interesados para que puedan profundizar. Y veo que a Cristian le interesa mucho, no sé si está estudiando Derecho, pero bueno, eso es un tema igual muy, muy interesante en cuanto a derechos de naturaleza y el área jurídica en Ecuador. Bueno, volviendo un poco a la presentación, vamos a ver, oye, no sé en dónde me quedé, sí, aquí. Ya, les decía que bueno, entonces tenemos como que un nuevo marco en el que estamos situados los jóvenes. En este caso, el tema es, como habíamos visto, la mayoría de nosotros hemos trabajado en temas de activismo juvenil, ¿no? Hemos trabajado en temas de... Sí, claro que sí, Ariana y Víctor, al final les voy a compartir mi correo electrónico y mi número de WhatsApp, entonces les agradezco mucho que luego me escriban para hacerme acuerdo de enviarles los documentos que les comento, ¿ya? Gracias. Entonces, volviendo un poco a la presentación, hablábamos de qué hay que reformular con respecto al activismo juvenil por el tema de la pandemia. Y tenemos 3 escenarios, ¿no? Queremos cumplir con los ODS, pero tenemos el problema de la crisis sanitaria por la pandemia, pero a la vez queremos seguir siendo activistas juveniles. Entonces, ¿cómo combinamos todo esto? Entonces, de estudios que se han hecho, de hecho, recientemente se hizo un estudio con organismos internacionales igual sobre cómo se va a reformular el activismo juvenil. Y estas son algunas de las conclusiones, ¿no? O sea, por ejemplo, dice que el tema de que se van a dar inevitablemente espacios virtuales de encuentro, o sea, entonces el distanciamiento no va a ser necesariamente aislamiento, como lo que estamos ahorita viviendo, ¿no? Este tipo de conferencias no sería posible, por ejemplo, sin el uso del Internet, o sea, estar hablando con personas de Ecuador, de El Salvador, de Chile, que estén en Argentina, de Perú, o sea, esto sería imposible sin este tipo de encuentros virtuales, ¿no? También otra cosa que va a pasar es que vamos a enfrentar las respuestas autoritarias y discriminatorias de grupos de ultraderecha, y bueno, esto es más que mi opinión personal, es lo que ha reflejado este último informe que les comento. Otra conclusión es que se va a desplegar acciones solidarias y empáticas con los sectores más vulnerables, como los que seguramente existen en muchos de sus países, personas que donan kits alimenticios o en general todo tipo de manifestación de este tipo. Y otro aspecto es que se va a denunciar y enfrentar las estrategias punitivas de control social, político y cultural. Sí, claro que sí, Cristian, con mucho gusto, yo te lo comparto, no te preocupes. Entonces,
Entonces, el tema del activismo juvenil pasa por muchos filtros, ¿no? Hay que reformular y hay que tomar en cuenta como estos elementos de cómo se configura. Estoy intentando pasar la diapositiva, pero denme un segundito. Ya, ahí no, se cambió mucho. Ya. Entonces, otra cosa es, entonces, bueno, ya sabemos que hay que reformular el activismo juvenil, ¿no es cierto? Es lo que ya hemos visto ahorita. El tema es cómo hay que reformular las políticas públicas. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta algunos elementos igual, como por ejemplo, hay que revalorizar el aporte de las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo. Entonces, para eso obviamente es importante que los jóvenes también estemos capacitados, ¿no? O sea, yo siempre digo en conferencias que he tenido la oportunidad de dar en diferentes temas, que ser joven no es sinónimo de ser actor de cambio, ¿no? O sea, no podemos simplemente ir y exigir que nos den la palabra o que nos den aporte en la construcción de política pública porque somos jóvenes, porque ser joven per se no nos da ninguna ventaja, ¿no? O sea, al contrario, yo pienso que hay que tener mucha empatía y además aprender mucho de las generaciones que nos han precedido y que han hecho grandes aportes igual. Pero el ser joven y el ser agente de cambio sí tiene mucha conexión cuando nos preparamos para eso. Entonces, de nuevo, o sea, la crisis, la pandemia nos da a los jóvenes la oportunidad de autoeducarnos por internet, por ejemplo, para ser actores estratégicos del desarrollo y enfrentar las estigmatizaciones y las discriminaciones que afectan a los jóvenes, ¿no? Los típicos estereotipos de que ser joven es sinónimo de no tener la capacidad o de no tener la madurez. Entonces, vemos que hay problemas que la crisis nos ha generado, pero también nos ha generado oportunidades de poder interactuar, de poder capacitarnos, de poder nosotros también opinar, y de hecho igual les voy a compartir, hay una encuesta que lo está haciendo ahorita lo están organizando algunas agencias de Naciones Unidas con una organización con el punto focal en Latinoamérica para jóvenes que están haciendo una encuesta ahorita a nivel de toda la región con respecto a la situación de los jóvenes y su perspectiva en relación a la pandemia. Entonces, miren, esta es una forma de participar que tenemos los jóvenes, por ejemplo, llenando este tipo de encuestas online que luego se va a sistematizar y se va a dar insumos para decisiones de organismos dentro de los países y organismos internacionales. Entonces, veamos este tipo de oportunidades también. Otra cosa dice que se va a atender más y mejor las dimensiones etarias de bienestar siguiendo el curso de vida, ¿no? O sea, hemos visto que, por ejemplo, muchos en nuestros países a los adultos mayores se les ha cuidado más, no se les permite salir y se han reconfigurado los roles con respecto a los jóvenes y a los adultos como cuidadores, entonces se han reconfigurado los modelos que teníamos establecidos. Y esta última parte que es de ir de construcción de espacios específicos a la inclusión de la perspectiva generacional. Entonces, eso es muy interesante. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Italia, ¿no? Tengo una amiga que trabajaba, bueno, ella es italiana, pero ahora trabaja aquí en Ecuador en UNICEF, y me decía que, por ejemplo, ella es de uno de los lugares de Italia en donde casi se murió el 90% de pobladores, ¿no? Porque eran pueblos de personas muy longevas. Entonces, llegó el virus y se contagiaron muy rápido y casi el 90% personas era un pueblo pequeño además. Casi el 90% de los habitantes que eran adultos mayores murieron. Entonces, y la mayoría de sus hijos o sus nietos están fuera de este pueblo porque evidentemente se habían ido para conseguir trabajo o estudiar fuera de este pueblito, ¿no? Entonces, la crisis también nos plantea cómo se cambia esta perspectiva generacional. O sea, por ejemplo, en este lugar ella me decía que ahora lo que está pasando es que los hijos y los nietos de estas personas que murieron están volviendo a este lugar y están tratando de reconfigurar, o sea, de ver cómo le dan otro diseño al pueblo, ¿no? Que ya no sea el típico pueblo de personas de adultos mayores que no tenían ningún tipo de negocios productivos, por ejemplo. Entonces también es cómo se reconfigura los contextos, cómo se reconfiguran las situaciones, los modelos preestablecidos con la pandemia. Y obviamente cómo los jóvenes entramos dentro de este esquema. En cuanto a algunos datos que me parecieron muy interesantes, pero que era muy, muy amplio como para tratarlos aquí, que tienen que ver más con otros temas relacionados con juventud, quería recomendarles estas 3 páginas. El uno es el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL. El otro es el Observatorio Social del Coronavirus de Claxo. Y aquí, bueno, aquí hay una página que tiene que ver con políticas públicas de juventud en América Latina y que siempre se está alimentando de estudios que hacen diversos organismos internacionales. Entonces,
yo no sé si es que puedo ahorita copiarles esto, creo que no creo que no puedo. Pero lo que voy a hacer es que luego les voy a pasar las diapositivas y le voy a pedir a John que les comparta estos links, seguramente a su correo o de la forma que ustedes prefieran, o no sé si es que tal vez, Blanquita, tú que tienes de la presentación, no sé si les puedes copiar los 3 links y les puedes poner en el chat, porque a mí no me lo permite, te agradecería mucho. Para Sí, que, con gusto, ahí lo estaremos compartiendo en el grupo y ahí estaremos. Chévere. Gracias. Sí. Gracias, John. Bueno, entonces vamos a ir a la última parte ya para ir finalizando con la conferencia. La última parte tiene que ver un poco, ya tenemos los ODS, hemos hablado sobre los retos que tenemos los jóvenes con respecto al cumplimiento de los ODS y nos vamos a ir a lo más particular, que es los ODS que tienen que ver con el tema de cambio climático. Entonces, la lucha contra el coronavirus es también climática, ¿no? Habíamos visto eso desde el inicio y el tema es que habíamos analizado un poco cómo el coronavirus va a afectar a todo el mundo, pero cómo también va a afectar la lucha que tenemos contra el cambio climático, que ya de por sí era una lucha que ya teníamos nosotros y que va mucho más allá de la reducción de emisiones por la caída de producción y transporte, ¿no? Entonces, habíamos visto cuando hablábamos de los ODS, por ejemplo, que nosotros ya en cuestión de los ODS del clima, teníamos ya este problema, ¿no? De que el mundo está viviendo una crisis por la contaminación que hay en general y que eso ha afectado el tema de los cambios negativos por el cambio climático, ¿no? Entonces, lo que ha venido a hacer el coronavirus es además acentuar como esta sensación de incertidumbre que teníamos en nuestra era. Entonces sabíamos, por ejemplo, que si es que nosotros no parábamos y los países no se comprometían a acuerdos mucho más demandantes en cuestiones de bajar las emisiones, sabíamos que en 10 años más, por ejemplo, islas como Fiji iban a desaparecer. Y yo les comentaba al inicio, yo he tenido la oportunidad de participar en varias cumbres internacionales desde diversas roles en temas de declaraciones de juventud y luego ya por temas de trabajo en cuestiones más de fondo. Y recientemente estuve a finales de diciembre en la COP25 y eso era dentro del marco de la COP25 de las negociaciones también se dieron una agenda de eventos paralelos, de side events, y dentro de estos side events habían conferencistas de todo el mundo, que desde la parte científica, desde la parte social, cultural, de cómo nos estaba afectando en general el tema de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y me pareció muy interesante, por ejemplo, el hecho de que había uno de los side events de las islas como Nauru, por ejemplo, que es una de las islas que está ya destinada a desaparecer en máximo 15 o 20 años de seguir el nivel de incremento. Y ellos hicieron un evento, por ejemplo, en el que demostraban con simulación cómo esta isla iba desapareciendo cada día con respecto mientras otros países seguían contaminando. Entonces, realmente es algo que ya nos afectaba y que el coronavirus ha venido simplemente a incentivar como esta incertidumbre que ya vivíamos, ¿no? Otro aspecto que también hay que pensar es que muchas personas han celebrado que el hecho de que nos quedemos en casa y que la contaminación por transporte o en general de fábricas hayan disminuido como el impacto en el medio ambiente, pero tenemos que pensar la pandemia como peaje en el camino hacia la salvación del planeta. Entonces, ya vamos a hablar un poco más de esto, pero pensemos un momento en esto, ¿no? O sea, está bien, hemos bajado las emisiones, pero se están muriendo miles de personas, entonces también es otro dilema que hay que ponderar. Entonces, bueno, aquí hay algunas consideraciones de algunos estudios que se han hecho con respecto a la lucha climática. Hemos visto, por ejemplo, que, o sea, la naturaleza ya estaba dañada por un modelo de producción y consumo desmedido. Sin embargo, hay algunas cosas que hemos visto se está mejorando, ¿no? Todos hemos visto seguramente en redes fotos de el canal de Venecia totalmente limpio, o hemos visto animales en África que sin el ser humano pueden salir de su hábitat normalmente. Hemos visto algunas escenas que normalmente no se verían porque vivimos en un ambiente de contaminación brutal. Entonces, otra cosa que quiero que noten con respecto a este tema es que todo lo que hemos venido en los años pasados acumulando por el tema de la crisis en relación al cambio climático y la contaminación, lo único que ha hecho es quitarnos las defensas para que el coronavirus nos ataque más. Entonces, hay un estudio, por ejemplo, de científicos de la Universidad de Oxford que dice que ya alertaron que la pérdida de biodiversidad sería un catalizador en la expansión mundial de virus y enfermedades infecciosas, porque dice que la variedad de animales y plantas actuaban como escudo protector. Entonces, es irónico, pero dice que este tipo de
de variedad de animales y plantas son las que primero se extinguen y son las que actúan como nuestro escudo protector. Entonces, veamos en todo esto que ha pasado en los últimos años de que no hemos cuidado el planeta como una forma además de explicar por qué está sucediendo la crisis sanitaria. Y otras investigaciones igual de Princeton, de Cornell y de Bard College nos dicen que las especies más proclives a desaparecer son justamente estas especies que amortiguan las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, por eso es importante que si se protege la biodiversidad, se puede reducir la incidencia de gérmenes patógenos establecidos. Sí, o sea, bueno, ahorita estamos viendo en general cómo hay algunos estudios que están comprobando esto, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿por qué es que justo en este año, ¿no? ¿Por qué justo el 2020? Pero piensen que solamente ha sido como una consecuencia inevitable de lo que estábamos viviendo en los años pasados. Me está saboteando un poco la computadora. Vamos pasando a la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, vamos viendo un poco aquí el primer informe sobre la situación de la biodiversidad que se hizo, por ejemplo, en España con respecto a la biodiversidad. Dice que en España, por ejemplo, y cito España porque es uno de los países, como ha sido uno de los más golpeados, es uno de los países que más estadísticas tiene ahorita con respecto al impacto ambiental en su país, ¿no? Entonces, solo para que lo tengan pendiente, en España, por ejemplo, dice que están una de cada 8 especies que habitan en el planeta están a punto de perderlas, o lo que es alrededor de 1 millón de especies en las próximas décadas. Entonces, realmente es imperativo que si protegemos la diversidad en este mundo, en esta década, mejor dicho, en esta década, en la exposición actual que estamos nosotros viviendo, todas las decisiones que nosotros tomemos ahorita con respecto a proteger la diversidad en el mundo que van a configurarse tras la pandemia van a ser claves para evitar la situación que se puede repetir con las generaciones que vienen a futuro, ¿no? Entonces, aquí otro aspecto, ya para ir terminando esta parte, que tiene que ver un poco con que si tráfico en industrias no hay emisiones. Esto es lo que mucha gente dice, ¿no? Bueno, sí, se han afectado ODS como la educación, se han afectado ODS como el acceso a ciertas oportunidades, pero en cambio los ODS que tienen que ver con el medio ambiente se han visto favorecidos. Pero, sin embargo, ahí vemos, y ahí vamos a explicar un poco más adelante, hay una conexión. Mucha gente dice que hay que esperar el tema del patrón en la producción y el transporte, las medidas restrictivas, las que han forzado que la crisis del coronavirus haya mejorado la calidad del aire y han disminuido la contaminación. Pero, por ejemplo, aquí vemos, como les decía, y cito España porque recientemente, justo la semana pasada publicó este estudio, vemos que, por ejemplo, en España hay 10.000 muertes solamente al año desde que comenzó el estado de alarma, imagínense. Entonces, según los cálculos de Greenpeace, por ejemplo, el tráfico rodado en las principales ciudades se ha reducido en 60%. Pero aquí vemos, hay que ponderar de nuevo lo que yo les decía en temas de derechos humanos. Hay que ponderar hasta qué punto importa más que se reduzca el tema del 60% en cuestiones de tráfico, como es de emisiones de efecto invernadero, pero estamos perdiendo 10.000 muertes al año. Entonces, y no les digo que una cosa es excluyente de la otra, simplemente que la mirada que nosotros tenemos que tener para evaluar lo que pasa con el coronavirus no puede ser blanco y negro, no puede ser solamente de uno de esos afectado y el otro está positivo, sino que hay que saber cómo ponderar en este aspecto. No sé si es que, bueno, sí, creo que sí. Perdón, ya. Entonces, por ejemplo, aquí la NASA también, bueno, nos dice que realmente hay una emisión, que las emisiones han bajado, que solamente pueden estar comparadas con lo que había pasado tras la recesión del 2008. O sea, realmente hay una comparación brutal. Y aquí tenemos una gráfica, por ejemplo, de las contaminaciones en China en el 2020, a enero del 2020 y ya cómo ha cambiado a febrero del 2020, ¿no? O sea, con el tema del confinamiento. Una diferencia abismal. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, pero quiero que piensen en esto, ¿no? Y no porque yo no esté a favor del tema de que evidentemente se ha visto favorecido algunos ODS, sino que es un análisis un poco egoísta el pensar solamente en respuestas blanco y negro, ¿no? Ya. Entonces, bueno, aquí para ir cerrando, vamos un poco a hablar sobre algunas conclusiones en general de los tres temas que hemos visto.
un poco el tema de los ODS, el rol de los jóvenes con respecto a las nuevas asignaciones que nos ha creado la pandemia, y finalmente cómo el tema del cambio climático se ha visto afectado. Entonces, aquí vamos a esta parte que yo les mencionaba. La sostenibilidad tiene tres patas, o por decirlo, tres enfoques: lo social, lo económico y lo ambiental. Entonces, ¿de qué sirve, por ejemplo, de que el 60% en países como España, el 60% de las emisiones de efecto invernadero se reduzcan, si la parte social no se puede ejecutar? O sea, si las personas siguen en sus casas o si se están muriendo 10.000 solamente en los últimos meses, entonces no se puede hablar de sostenibilidad porque se descuida esta otra parte social. Entonces, evidentemente lo que va a pasar es que luego de esta crisis se va a generar una crisis económica muy grande dentro de todo el mundo. Entonces, esto además va a afectar la sostenibilidad. Y les comento esto porque en general habíamos visto sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y a veces la gente se olvida que lo sostenible no es solamente de una esfera, sino que tiene tres esferas, como les decía: lo social, lo económico y lo ambiental. Entonces, ustedes en todas las perspectivas que vean de hoy en adelante, en todos los estudios que escuchen, en las noticias, piensen siempre en esa perspectiva, o sea, cómo lo social afecta a lo económico y cómo lo ambiental afecta a su vez lo económico y lo social, o sea, tiene todo interconexión. Así ves, otro punto interesante también es que reducir la crisis del coronavirus al bienestar del planeta por la caída de emisiones vuelve a dejar desprotegidos a quienes ya estaban en riesgo de quedarse atrás en la lucha climática, que eran los más vulnerables, ¿no? Vemos que los más vulnerables están sufriendo mucho porque ya sea que tenían empleos que tienen que ver con empleos informales o en general con aspectos que lo único que han hecho es agudizar su desigualdad estructural. Y esta última parte, que es que el coronavirus ha logrado de alguna forma, digamos, positiva, unirnos a todos porque todos tenemos un enemigo común, pero también ha logrado despertar esta conciencia global de mucho más rápido que el cambio climático, ¿no? Yo leía una imagen un poco jocosa que decía: el cambio climático necesita el community manager del coronavirus, porque evidentemente el coronavirus, las personas hemos tomado mucho más conciencia porque es algo mucho más apremiante. Sin embargo, el cambio climático también nos va a terminar generando este tipo de problemas si es que no ponemos un pare actualmente. Entonces, esta diferente reacción nos está diciendo mucho acerca del tipo de sociedad que hemos construido, pero sobre todo de la sociedad que nosotros como jóvenes de nuestros países tenemos que construir a futuro para que las siguientes generaciones no tengan que pasar por lo que nosotros estamos pasando. Y finalmente les quería compartir una frase de Lao Tse que me gusta mucho, que dice que a lo que la oruga llama fin, el resto del mundo lo llama mariposa. Entonces, no estamos frente a una pandemia que va a acabar con todo el mundo. Evidentemente están muriendo miles de personas y seguirán muriendo, pero no estamos ante el fin de una era. Estamos ante el comienzo, ante la mariposa de esta década, de este siglo que nos va a tocar vivir. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos ser los portadores de este tipo de información, que podamos capacitarnos para ser tomadores de decisiones y tomar decisiones que no marquen el futuro de las generaciones que vienen de manera negativa, sino que no solamente en 10 años que se acaba de cumplir la Agenda 2030, que podamos cumplirla, sino que además sentemos precedentes para que las generaciones que vienen puedan tener insumos para trabajar en la construcción de un mundo mucho más sostenible en base a estos tres enfoques, ¿no? En lo social, en lo económico y en lo ambiental. Y bueno, esta frase que les decía, que es de Popol Vuh, que todos se levanten, que nadie se quede atrás, solamente es posible si nosotros nos involucramos como sociedad civil. Y finalmente quería agradecerles, bueno, John, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto siempre poder compartir con personas, ya sea de mi país, de otros países. Yo siempre encantada de la vida de poder compartir. Quedo a su disposición. Este es mi número de WhatsApp, ese es mi correo personal. Cualquier inquietud que tengan, en lo que yo pueda serles útil, con muchísimo gusto. En Facebook igual pueden encontrarme como Priscila Moreno Pazmiño. Y bueno, si es que vienen igual a Ecuador, encantada de recibirles, de poder mostrarles un poco más de mi país. Y si tienen alguna pregunta, igual, con mucho gusto. Muchas gracias, Priscila. Qué excelente ponencia nos acabas de dar. Y qué bueno por todos los aportes de todas las personas que pudieron darlo. Muchas gracias. Vamos a ir finalizando. Dejo a Blanca. Bueno, muchas gracias, Priscila, por la ponencia que nos acabas de brindar. Bueno, a continuación, no sé si observan la pantallita, queremos darte las gracias con el siguiente diploma. Te queremos agradecer en nombre de la Universidad Evangélica de El Salvador y también como la organización medioambiental ECO 2030 UE.
el siguiente diploma. El siguiente diploma dice así: confieren el siguiente diploma a Priscila Alejandra Morena Pazmiño por su participación como ponente de la conferencia titulada Cambio Climático y COVID-19, el futuro de la lucha climática, dado en San Salvador, El Salvador, a los 16 días del mes de mayo del 2020. Así que muchas gracias, queremos agradecerte por tu tiempo, también por el esfuerzo que has realizado y también por dedicarnos y compartir todos esos conocimientos con nosotros y sobre todo a llevarlo a la práctica, que es lo que mayormente nos motiva. Así que muchas gracias y bueno, dando solamente las últimas indicaciones, que si pueden colocar sus nombres y también a la beca a la cual pertenecen las personas que ahorita están haciendo lo que son sus por asociar. Así que les agradecería mucho. Dejo Creo también a que Alex. Cristian tiene una opinión. Ah, bueno. Eso. Levantó la mano. Sí, sí, muchas gracias, John. Buenas noches. Bueno, no nada, agradecerles porque la verdad que estuvo excelente la ponencia de Priscila. Hice esta noción, ¿por qué? Porque soy de las personas que creo que los reconocimientos se tienen que dar en vida, no después de muerto. No sé si se dan cuenta que siempre lo reconocen a uno cuando se murió. Bueno, después no vale de nada eso, porque uno está muerto, no sabe. Así es que nada, agradecerles a ustedes y bueno, a Priscila sobre todo, una excelente exponencia, la verdad que estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de participar y bueno, quería recordarle que no se olvide de compartir el WhatsApp porque me interesaron dos temas que comentó y bueno, no quiero perder la oportunidad, ¿no? Así es que nada, y a todos los jóvenes los incito a que se involucren políticamente, ya que uno mencionó, creo que fue un chico de El Salvador, donde la educación es el factor, uno de los factores más importantes de todas las ciudadanías. Un pueblo educado, con educación, jamás podrá ser engañado porque sabe sus derechos como ciudadano. Y bueno, es un poco difícil, ¿no?, que la política o alguno los quiera, digamos, engañar. Así es que nada, quería exponer solamente eso y agradecerles por la oportunidad que me dieron de compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Yo quería comentarles, ahorita les puse en el chat grupal, ahí está mi WhatsApp, más 593, el código del país y mi número, y mi correo personal igual. Muchísimas gracias, Blanca y John, por el certificado. De verdad que de verdad para mí el mayor premio, reconocimiento es poder compartir y aprender igual de ustedes en este espacio. Y quería pedirles si nos podemos tomar una foto grupal, así me grabo sus nombres y si llegan a Ecuador les doy el tour. Así que no sé si es que no puedo ver la pantalla. Sí, ahorita les comparto. Todos activen su cámara, por favor, también la foto. No sé si John puedes tomar tú y nos la pasas luego, porque creo que hay que tomar en varias pantallas. Solo esperando a Blanca. ¿Están listos y listas? Me avisan. Activen sus pantallas. Ya veo a Ariana, veo a Paola, veo a Fiorella, a Avi, Jocelyn, Cristian, Alexander, Allison, Sharon falta acá, Gabriela, Gladys, Blanquita, Diego, Blanca, les estamos esperando. Por el momento mi cámara no me funciona mucho, pero ahí está. La vieja confiable. Vamos a ver. Bueno, Diego, vos sí. Hola, John. Hola. Ahí estamos. Vaya, primero no se avisa, Vaya, ahorita. Vamos a tomar una. Vaya, 1, 2, 3. Vaya, me envío primero. Siempre guapos, Hola. Quiero ver. Siempre guapos, les digo. Guapo. Espérenme, todavía no la paguen. Vaya, vamos con la otra. Vamos a ver. Somos varios y varias. 1, 2, 3. Vaya, ahorita la envío.
Excelente, ahí estamos. Vamos a tomar otra, pues, por si acaso. Vamos a ver, otra. 1, 2, 3. Genial. Súper. Muchas gracias. Y Muchas gracias, chicos. Un abrazo grande a todos. Y bueno, si es que llegan a venir a Ecuador, y ahí tienen mi correo, mi número. Así que bienvenidos siempre. Y espero que ustedes y sus familias estén súper bien. Les mando un abrazo grande. Y en lo que pueda ayudar siempre a las órdenes. Gracias, Johnny y Blanquita. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Por favor, no se olviden poner su nombre completo, nombre de beca. Y las personas también que no son parte de una beca, por favor, todos, la lista, las que no han puesto en el chat, por favor pongan su nombre. Y si son de otro país, también, por favor. Y también, Alison, perdón, Alison quería dar unas indicaciones antes que terminemos. Sí, ahorita. Hola, gracias a todos por haberse conectado. Les quería dar algunas indicaciones. A partir de ahora, vamos a son 4 ponencias, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan estar atentos, porque al final de estas 4, les vamos a pasar lo que es una evaluación. Se les va a mandar a cada uno de ustedes lo que es un formulario para que ustedes puedan poner su nombre completo y toda la información que ahí le piden para que ustedes contesten. Ahí serían unas 5 por ahí preguntas que les estaríamos a ustedes realizando para que estén atentos y presten atención a cada reunión que nosotros hagamos. Solamente eso, y los esperamos la otra semana. Sí, muchas gracias, Alison. Así que también la próxima semana contaremos desde Costa Rica con Kiara Cascante, que es de joven campeón de Escazú, y también con el coordinador del equipo de Escazú acá en El Salvador. Y la próxima, entre 15 días, el sábado 30, cerraremos con Lisa de la Comisión Europea. Va a estar muy buenísimo, cómo los jóvenes pueden incidir en temas medioambientales y cómo se ha incidido en temas políticas medioambientales desde Europa. Así que ella estará desde Bruselas al final de este mes, el último sábado. No se lo vayan a perder. Y porfa, no se les olvide antes de irse poner el nombre completo, porque les vamos a entregar un diploma a las personas que participen, porfa. Así que estamos en comunicación. Un abrazo fuerte, y de parte de todo el equipo de ECO 2030 les damos las gracias por haber participado y estamos en contacto. Un abrazo fuerte.